Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga esta tarde, noche, ¿verdad? De lunes. Y tenemos como enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Los eslabones perdidos o los eslabones escondidos de la Biblia, ¿sí? Segmento que he visto que ha sido muy aceptado por ustedes, ¿sí? El cual me siento muy contento. Les recuerdo, amados hermanos, que este segmento lo hacemos lunes, miércoles y viernes. Hoy es lunes, por lo cual nos corresponde llevarla a cabo el día de hoy. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro de Apocalipsis. Hoy entramos al capítulo 13, un capítulo maravilloso, el cual por cuestiones de mi trabajo, lo tuve que mandar un poquito muy tarde. Quizás ya mucha gente no lo vio, pero espero que lo vean, y porque se va a poner interesante. Es un capítulo maravilloso dentro de las Sagradas Escrituras, como todos, pero para nuestros tiempos y los de los tiempos por venir, ya próximos por venir, es de suma importancia. También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sintonicen, ¿verdad? Y cada una de las actividades que realicemos, inmediatamente se les haga llegar, suena la campanita, ¿verdad? Y ustedes pueden abrir sus notificaciones y van a encontrar ahí el mensaje o las actividades que tengamos, ¿sí? Bien, pues nos metemos a nuestro tema del día de hoy, y dice la bendita palabra del Señor. Vamos a... mucha gente se queja porque a veces tenemos sufrimientos, tenemos cosas un poquito complicadas en nuestra vida, ¿verdad? Pero a veces es porque Dios nos prueba. Satanás nos tienta, pero Dios nos prueba. No nos confundamos, ¿verdad? Ahora bien, a veces Dios nos tiene que pasar por procesos muy extremadamente pesados. Pero Él sabe perfectamente en qué proceso te va a llevar a ti. El proceso es de Él hacia ti, no es tu proceso tuyo hacia Dios. Él es el que te pone, el que te prueba. Él es el que pone su proceso en ti, y tú eres el que lo tienes que llevar a cabo, consciente e inconscientemente. Qué maravilloso es cuando tienes conciencia de que lo que estás viviendo en ti es el proceso que Dios te lleva para bendición de tu propia vida. Ahora bien, entonces, los procesos de Dios es conveniente que los pase, que sean amargos, difíciles, duros. Vamos a ver si es conveniente o no es conveniente en la vida del ser humano que el proceso de Dios sea doloroso, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, el versículo 21, capítulo 21, versículo 21, que dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Amados hermanos, ¿qué significa esto? Vamos a hablar de esta historia, ¿verdad? Una historia maravillosa. El viernes pasado hablamos de una oveja, ¿verdad? Que el pastor tuvo la necesidad de quebrarle la pata, porque esa oveja te disvariaba todas las ovejas, te las distorsionaba, las confundía. Entonces el pastor tuvo que llegar a la necesidad de dar como ejemplo, quebrarle la patita a esa oveja. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del mundo marino, para que vean cómo las Sagradas Escrituras abarca todos las situaciones posibles que hay dentro de este mundo. Entonces nos metemos con la ostra o los ostiones, ¿verdad? La ostra es un animal, es un molusco, ¿sí? De aspecto baboso, y cuando lo sacan los hombres, pues es un producto muy rico, muy rico en proteínas, ¿sí? Pero cuando lo prueba uno, lo come uno, es obvio, lo tiene que poner limón y sal, ¿verdad? Un poquito de salsa, el animal se retuerce y
vamos para adentro, ¿verdad? Nos los comemos. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero en fin, hoy el tema es la ostra. Ahora bien, ¿cómo se hace una ostra? Perdón, ¿cómo se hace una perla? De ese animal, ¿cómo es que se hace una perla? ¿Sí? Bueno, la ostra vive al fondo del mar y él cuando periódicamente abre su conchita, ¿verdad? Y lo que caiga por ahí lo atrapa y se cierra nuevamente herméticamente, muy difícil para poderla abrir, ¿verdad? Y come. Pero hay un detalle, que si esa ostra abre, al abrir su concha y pasa un pececillo por allí, agarra el pececillo, a veces por el movimiento que hace, mueve un poquito de arena. Y escuchen muy bien, con un grano de arena que le caiga a esa ostra, ¿sí? En ese momento la ostra se cierra nuevamente y por ese grano que entró en su cuerpo viene un dolor insoportable. La ostra, vamos a hacerlo de esta manera, grita, ¡ay! Se retuerce, se cierra, se retuerce. El dolor es de muerte, es de muerte. Se retuerce dentro de la concha, ya encerrada, herméticamente cerrada. Se retuerce, da vuelta, se retuerce, se retuerce, se retuerce y muere. Muere irremisiblemente. O sea, no hay cura. No hay forma de que diga, bueno, voy a aguantar el dolor y la libro. No, es muerte. Pero cuando la ostra muere dentro de su caparazón, dentro de su concha, ¿sí? El molusco se solidifica y se hace una perla de gran valor. Pero para que esa perla se haga, para que ese molusco se convierta en una perla de gran valor, tiene que haber muerte. Muerte de por medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una perla que nosotros en un momento dado, pues le damos un valor comercial ya afuera? Cuando un hombre pescador, ¿verdad?, abre esa ostra, ¿verdad?, la puede abrir y encuentra la perla, pues, amados hermanos, es equivalente a una buena fortuna. Ahora bien, lo mismo pasa con el ser humano. Para que tenga un gran valor delante de Dios, escúcheme bien, para que tenga valor el ser humano delante de Dios, Dios lo tiene que pasar por su proceso. Lo tiene que herir, lo tiene que lastimar, lo tiene prácticamente herida de muerte, porque solamente así aquel hombre puede tener un valor incalculable para Dios. De otra manera, no va a tener valor ese hombre, esa mujer, ¿sí? Tenemos que pasar por el proceso de Dios de muerte, herida de muerte. ¿Para qué? Para que una vez que termine el proceso de Dios en nosotros, por eso les digo, no es el proceso de nosotros para Dios, en Dios, no, sino es de Dios en nosotros, ¿sí? Salgamos como una perla de gran valor. Muchos se quejan y dicen, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Qué pasa? ¿Qué no cuando yo dice que Dios es amor, Dios es paz, Dios es vida? Las Sagradas Escrituras en ninguna parte nos dicen que cuando recibes a Dios, recibes paz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿y quién les dijo? Fíjense lo que dice, ¿y quién les dijo que yo he venido para traerles paz? Yo no he venido para traerles paz. Yo he venido para traerles tribulación.
El padre va a pelear con el hijo, la hija con la madre, la suegra con la nuera, el padre con el yerno, van a pelear por mí. ¿Y cuántas veces cuando en una familia, una persona, quien sea que sea, dice, he recibido a Cristo como nuestro Salvador, el hijo, y la madre dice, retírate de aquí. Aquí es un hogar católico y aquí los cristianos no entran. Olvídate que tienes madre, olvídate que tienes padre. Las puertas de esta casa se te han cerrado. En infinidades de familias ha sucedido. Y entonces el hijo tiene que empezar a trabajar para la obra del Señor, bajo el rechazo de su padre, bajo el rechazo de su madre, bajo el rechazo de sus hermanos, bajo el rechazo de ciertos amigos, ¿sí? Porque tiene que ir, esa perla tiene que retorcerse, porque le entró una piedrita, ¿verdad? Pero ese es el proceso que tiene que llevar a cabo aquel hombre que quiere servir a Cristo como es servido. Dice las Sagradas Escrituras, estoy con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo en mí, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces, amados hermanos, los procesos tenemos que llevarlos a cabo, ¿sí? De una u otra manera, porque estamos bajo la gracia de Dios. Si nosotros no recibimos ese proceso, entonces nunca podremos llegar a tener la gracia de Dios. Porque no crean que por cantarle unas cancioncitas en el templo, ya por eso tenemos la gracia de Cristo. No, tenemos que pasar por, así como pasa el oro por el fuego 7 veces más caliente, ¿sí? Para que todas las esporias del oro, de la barra de oro natural, salgan, se quiten de esa barra, y cuando termina del proceso del oro, la barra sale refulgente, brillante, una barra de oro de gran valor, como en este caso también la perla. Amados hermanos, los procesos de Dios tenemos que vivirlos, tenemos que soportarlos, tenemos que aguantarlos. ¿Para qué? Para que una vez que hayamos terminado con ese proceso, seamos de gran estima para Cristo, de gran estima para Dios, porque nosotros somos el claro ejemplo del testimonio de la muerte de Cristo para con su Padre. Cuando Él llega al cielo, Él dice, mira, aquí está mi primicia, aquí está José Luis, aquí está Miguel, aquí está Antonio, aquí está Josefina, aquí está Rebeca, aquí está Susana, ¿sí? Ellas son mi primicia, Padre, te las entrego. ¿Por qué? Porque pasamos por ese proceso, ¿sí? Que fue el ser pulido por nuestro Señor Jesucristo. En el mundo, dice, tendréis aflicciones, pero no se preocupen, porque yo también las pasé, yo también las viví, pero yo también las vencí. Y ahora ustedes también tienen esa obligación de vivirlas. ¿Para qué? Para poder estar juntamente conmigo. De otra manera, amados hermanos, no vamos a estar con Cristo. Podemos decir que estamos de Cristo, que somos de Cristo, pero entre el ser y el estar con Cristo es una manera muy diferente. Amados hermanos, que Dios los bendiga en sus procesos. Yo quiero que Dios los pruebe más y más y más, para que ustedes puedan ser pulidos más y más, y podamos estar un día en ese lugar glorioso que Él nos prometió, siempre y cuando le sirvamos y aguantemos todo lo que el mundo nos arroja, ¿sí? ¿Para qué? Para salir refulgentes como la perla, como el oro, ¿verdad? Y ser de Cristo, y un día ser una perla preciosa dentro de esas puertas celestiales,
en las cuales vamos a ir, porque allá está nuestra morada eterna. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz y a seguirse puliendo, amados hermanos, porque hay que ser de gran estima para Dios. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.